Los que han sido marcados por mi caridad saben que son guardianes y soldados de esta arca y que deberán destruir toda huella de idolatría y fanatismo. Grande es la lucha que os espera, pero la antorcha de vuestra fe os salvará. Ya habéis sabido lo que es la calumnia, la persecución, la intriga. Ya habéis sufrido todas estas pruebas, las cuales no os sorprenderán si en vuestro camino vuelven a presentarse, porque no es un camino de rosas el que conduce a mi reino, es el que lleva grabada la huella ensangrentada de mis pasos. Por eso os digo, bienaventurados los que sufren por mi causa persecución y calumnia, y les fuera negado el pan y el agua, porque ellos llegarán a mí y serán ensalzados. Cuando en este párrafo se habla de que este camino no es de rosas y que conduce al reino, pero que lleva grabadas las huellas ensangrentadas, se refiere a Jesús o a ese ejemplo que nos dio el Cristo. Entonces, si sabemos que el camino es difícil, Él de alguna forma nos ha mostrado que lo es. Porque cuando nos enfrentamos a nuestros hermanos, a su idolatría, al fanatismo, y no solamente a ellos, sino que también nos enfrentamos a nuestra propia idolatría, a nuestro propio fanatismo. Entonces, es doble la carga, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a esas dos pruebas tan enormes. Y bueno, el ejemplo que nos ha dejado, en este caso, Cristo, cuando trajo, digamos que en su ejemplo pudimos ver esa sangre, ese ejemplo lleno de dolor, pues más o menos nos da una idea de que no es un camino fácil, que tenemos que trabajar de forma muy fuerte. Del 68-34 dice: vengo a daros mi fortaleza, porque este tercer tiempo es de pruebas. Mi calor ha descendido a vuestro corazón, que se encontraba frío como la losa que cubre al muerto, y ya sentís que late de amor hacia vuestro Padre. Habéis visto cómo de entre las grandes multitudes he ido entresacando a los que han de llevar en su frente la marca divina, y que mi palabra les dice que esa gracia de que los he investido no es para que se levanten sobre los demás, humillándolos, sino que deben llevarla con la humildad del que está pronto a servir a sus semejantes, porque reconoce que esta lección es para todos. Entonces este párrafo es bien importante cuando hablamos de la marca, porque nos hace identificar, primero, que la marca divina no es para que nosotros nos levantemos a humillar a los demás, ¿no? Todo lo contrario, dices, sino que debemos de llevarla con la humildad del que está pronto a servir a sus semejantes, porque reconoce que esta lección es para todos. Entonces, si quien lleva la marca está para servir, ¿no? Ese es el primer punto. Si nosotros estamos dispuestos a asemejarnos a los marcados, hemos de estar dispuestos a servir a nuestros semejantes. Esa es nuestra misión, servirles. Ser como siervos, servir a nuestros semejantes. Y al servir, pues no podemos levantarnos vanidosos ante ellos, porque vamos a servirles. Entonces, de ahí la gran importancia de reconocer la verdadera marca espiritual. Esta lección al final dice es para todos. Eso quiere decir que aunque nosotros lleguemos en algún momento a identificar que tenemos una misión o una marca, en realidad la lección es para todos. Y como en los párrafos anteriores se leía, aunque no se lleve la marca podemos ser salvos. Entonces esta lección sirve también para los demás. Dice el 73-56, resurgid, oh pueblo, no os hundáis en el ocaso, no olvidéis que os he llamado siempre los hijos de la luz. Dejad que al menos en cada día brille en vuestro espíritu un destello de luz. ¿Cómo poder hacerlo?, me pregunta vuestro corazón, a lo cual yo contesto que la humanidad se encuentra llena de necesitados a los que podéis dar algo de lo que poseéis como caudal espiritual. Tiempo ha
que os he señalado para esta misión y lo que en este tiempo he hecho al marcar vuestro frontal, solo ha sido la confirmación del destino y de los dones que de mí recibisteis desde el principio de vuestro ser. La paz, la fuerza, la luz perpetua, la potestad sobre espíritus turbados, el don de curación, la palabra, la oración espiritual y tantos dones que revisten a vuestro espíritu. Son las armas con las que podréis labrar la paz de esta nación, la cual será tierra fecunda de profetas, emisarios, maestros y apóstoles del bien. Entonces, este bello párrafo nos habla de cómo la marca de alguna forma es solamente una confirmación de ese destino. Quienes llevan la marca solamente están de alguna forma confirmando que están revestidos de esos dones. Dones que por cierto son de todo espíritu. En este caso dice de la paz, de la fuerza, de la luz perpetua, de la potestad sobre los espíritus, del don de la curación, la palabra y la oración espiritual. Entonces todos esos dones, aunque los marcados ya los tengan, digamos que un poco más desarrollados, sabemos que todos los espíritus podemos desarrollarlos. Y, y en general la misión de este taller pues es enfocarnos justamente en estos dones, ¿no? Para aprender a desarrollarlos de forma pues un poco más sencilla. Del 86-38 dice, Oiga, sí, 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 adelante, adelante. ¿y cómo saber que traemos o cómo? ¿Alguien más quería contestar, creo, o preguntar? Si era Sí, contestar, adelante. Si es contestar para el hermano Luis Alberto, por favor, adelante, Crispín. es que creo que tenemos que darnos cuenta de que de 1950 para acá ya debe de ser la comunicación de espíritu a espíritu con nuestro Padre. Igual voy a leerte algunos párrafos. Y nuestro Padre nos dice en el 8:239-65 que en los tres tiempos el Señor ha señalado de cierta manera a los que han de seguirle. O sea que esto solamente el Padre sabe. Aunque os digo que siempre el sello de mi amor está indeleblemente impreso en todo espíritu. O sea, su amor de nuestro Padre está en cada uno de nosotros. Dice, la marca en el 10.306.9, la marca es como un eslabón que une a quien la posee con el mundo espiritual. Es el conducto para que se manifieste en vuestro mundo el pensamiento y la palabra del mundo espiritual, porque el Padre nos dice que un marcado es un mensajero, es un enviado y es un instrumento de nuestro Padre. En el 8.219.63 al 66, más o menos lo voy a tratar de descifrar rápidamente, el Padre dice que debemos de vernos todos como hermanos iguales, amándonos fraternalmente, y que en 1950 fue el 31 de diciembre, fue la última vez que se derramó el Padre a través del portavoz. Y deberían ya desaparecer todos los cargos. No habrá guías, ni portavoces, ni columnas, o videntes, facultades o plumas de oro, ni piedra fundamental. Ya no habrá distinciones para ser grandes. Y aquí dice el Padre que basta con que nos preparemos. Aunque no hayamos tenido cargos, o sea, por ejemplo, nosotros ya no tenemos cargos, o sea, en 1950 se acabaron los cargos. Y aquí dice que Dios nuestro Padre se derrama ahora por inspiración, por nuestra preparación, por nuestro conducto, por lo cual nos debemos de guiar. No solo los que llevan esos cargos o los que llevaron esos cargos en esa época están capacitados para enseñar grandes o desempeñar grandes misiones. Todo y cada uno de nosotros somos responsables de la obra del Padre. La palabra del Padre dejó de materializarse para alcanzar mayor espiritualidad. Y lo marcó el 31 de diciembre de 1950.
para buscarlo ahora en el infinito. Ahora debemos de buscar en el infinito, en nuestro pensamiento elevado a nuestro Padre por medio de la oración. Ahora hay que agradar a Dios con nuestras buenas obras, con nuestros buenos ejemplos. O sea, tenemos que practicar todo lo que tenemos en la doctrina de nuestro Padre. Practicarlo, llevarlo a la vida cotidiana y ser mejores personas para dar buen ejemplo a las futuras generaciones. Y eso nos dará mayor progreso espiritual. Y debemos vernos como verdaderos hermanos. Tenemos que estar unidos para estar más cerca de Dios. Los que tengan mayor comprensión, que les enseñen a los que tengan menos comprensión. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre, que estemos unidos en una sola idea y en una sola verdad. Que la verdad infinita la tiene nuestro Padre, eso me queda muy claro, pero sí tenemos que seguir en esa lucha para terminar con tanto materialismo, porque nuestro Dios, nuestro Padre vive en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia. Elevamos nuestro pensamiento en nuestros buenos pensamientos al Padre, con buenas intenciones. Gracias. Sí, Crispín, gracias. Nada más que bueno, más que nada me interesaba contestar a Luis Alberto porque nos preguntaba, o la pregunta que él hacía es, ¿cómo identificar cuáles son nuestros dones? Y bueno, en general, Luis Alberto, los dones, todos los espíritus los tenemos, todos, 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 todos. Todos los dones tenemos, están presentes en todos y cada uno de nosotros. Ahora, el detalle está en que hay que desarrollarlos, ¿no? Y muchos hermanos ya han alcanzado a desarrollar un poco, cada quien en diferentes grados, diferentes dones. Entonces, ¿cómo identificarlos? El, Al principio de digamos que de las reuniones, empezamos a hablar justo de ese tema, pero en general vamos a hacer como una síntesis, ¿no? De cómo podemos hacerlo. Porque es importante también repasar este tipo de detalles. Sí. Incluso es importante repasar cómo hacer la oración. Porque ahorita ya no hemos hecho el ejercicio, pero sí sería bueno retomarlo. El primer punto, y bueno, ya que sabemos que todos los espíritus tenemos todos los dones, que todos somos, digamos que entre comillas, iguales, ¿no? Todos tenemos esas cualidades. Todos hemos sido donados y hemos sido heredados. El detalle inicia primero en cómo lo desarrollamos, ¿no? Cómo desarrollamos nuestra espiritualidad, cómo desarrollamos nuestros dones. Al principio de nuestros temas hablábamos que los dones y las virtudes están ampliamente enlazados, porque cuando nosotros hablamos de un don, hablamos de algo positivo, hablamos de algo que engrandece, que ayuda, que entrega amor, paz y tranquilidad. Cuando encontramos que nuestras acciones o los que nosotros llamamos dones entregan lo contrario, cuando nuestras acciones entregan temor, odio, injusticia o cosas ajenas al amor, en realidad no podemos estar hablando que lo que estemos manifestando sea un don, ¿no? O sea, digamos que la esencia de la palabra don va enfocado a manifestar una cualidad, algo elevado. Si no está dentro de esas dos vertientes, pues en realidad no es un don. Pudiéramos decir casi, digamos que como dice la mayoría de las personas, ¿no? En lugar de ser un don es una maldición. Pero bueno, cuando nosotros hablamos del desarrollo de los dones, encontramos o lo que manifestamos en este grupo es que la comunión con nuestro Padre, la comunión con Dios, es la que nos va a ayudar a desarrollar nuestros dones espirituales. Y la pregunta entonces sería, bueno, ¿cómo me acerco yo más a nuestro Padre? ¿Cómo abro mi corazón a Dios? Porque en realidad Dios está en todas partes. Entonces, no hay necesidad de buscarlo en lugares lejanos. Nuestro Padre está tan cerca de nosotros que más bien quien tiene que abrir su corazón somos nosotros. Entonces, una vez que abrimos nuestro corazón, que aprendemos a abrirlo, ¿no? que logramos con nuestro esfuerzo abrir nuestro corazón a Dios, surge como una pequeña luz esa comunión con Él. La comunión quiere decir ese acercamiento, quiere decir esa unión, quiere decir que
que nos comunicamos con Dios. O sea, de alguna forma empezamos a entender ese idioma espiritual que tiene Dios. Un idioma que no está hecho con palabras humanas. Es un idioma, como decíamos hace rato en un párrafo de más arriba, que les decía que era entre paréntesis. Dice Dios, yo no hablo con palabras humanas, sino con inspiraciones, con ideas, con pensamientos. ¿Qué son las inspiraciones? Pues son una especie de sentimientos que nos llevan al bien. ¿Cuáles son las ideas? Pues son las ideas que llegan a través de nuestra mente. Y los pensamientos son esa potencia que utilizamos con nuestra mente para nosotros manifestar ciertas imágenes o ciertos, sí, principalmente imágenes, ¿no? Lo que traemos en nuestros pensamientos respecto a cualquier tema. Entonces, si Dios se manifiesta de esa forma, con pensamientos, con inspiraciones, nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Entonces ahí estamos reforzando esa comunión con Dios. Una vez que arrancamos con esa comunión, con esa comunicación, lo primero que vamos a recibir pues es la guía. De alguna forma Dios nos empieza a guiar. Él y sus huestes de espíritus nos empiezan a guiar. Nos dicen, este camino que estás tomando deberías de cambiarlo, mejor toma este. Y entonces, en esas primeras lecciones, nos enseña a liberarnos de nuestras cárceles. La cárcel en la cual vivimos espiritualmente son nuestras propias pasiones. Una vez que logramos salir, o al menos por un instante salir un poco más a flote de nuestras pasiones, y logramos vencer, si no al 100%, pero sí al menos un poco, vencer esas pasiones, entonces ya estamos un tanto listos para desarrollar nuestros dones espirituales. Nuestros dones espirituales en ese instante de nuestra lucha con nosotros mismos empiezan a brotar. ¿Y cuáles son esos dones que pudiéramos identificar? Pues principalmente la inspiración. La inspiración es un don que nos brinda conocimiento que se requiere, por ejemplo, para sanación. Si nosotros estamos buscando ayudar a nuestros hermanos en la sanación, hace rato que platicábamos, ¿te acuerdas que decíamos? Lo primero que necesitamos para sanar es saber cuál es el origen de la enfermedad. Pero ¿cómo podemos hacerle para saber cuál es el problema? ¿Cómo podemos identificar espiritualmente que una persona tiene una dolencia y cuál es su origen? A través de la inspiración. A través de la inspiración de nuestro Padre y de sus hijos que nos ayudan, de nuestros hermanos, recibimos la información de cuál es el origen de una enfermedad, por ejemplo. Y a través de esa información es de que podemos adentrarnos más a entregar esa sanación. Entonces, las inspiraciones, las videncias, la sanación y todos los dones espirituales que podemos identificar, por ejemplo, hace rato estábamos leyendo algunos, ¿no? Nada más que ya. Sí. Por ejemplo, dice, está investido el ser en el don de la paz, la fuerza, la luz perpetua, la potestad sobre espíritus turbados, el don de curación, el don de la palabra, el don de la oración espiritual y tantos dones que revisten a este espíritu. Entonces, todos esos dones, todos ellos, empiezan a desarrollarse justo cuando nosotros vamos avanzando en ese trabajo de vencer a nuestras propias pasiones y de empezar a comunicarnos con Dios, de hacer esa comunión con Él. Entonces, forzosamente la limpieza que vamos nosotros creando con esa lucha de nuestras pasiones es como un escalón que vamos subiendo para desarrollar nuestros dones. Conforme vamos avanzando, más desarrollo va a haber. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando nosotros ponemos un alto a nuestras pasiones, por un instante todo lo negativo que existe en nosotros guarda silencio. Y en ese silencio empezamos a escuchar o empezamos a detectar las inspiraciones de Dios. Por eso es la importancia de alejarnos o de limpiarnos y de luchar contra nuestras propias pasiones,
porque en ese instante en el que nosotros logramos vencer, aunque sea unos minutos, a nuestras pasiones, logramos detectar la presencia de Dios, podemos sentir sus inspiraciones, sus pensamientos, y entonces son los que nos guían, y conforme más los escuchamos, más fácil es liberarnos de todo ello, de todas las pasiones, y más grandes son nuestros dones espirituales. ¿Por qué? Porque ya tenemos abierto el canal que nos va a instruir para desarrollar, para conectarnos y para guiarnos hacia donde tenemos que caminar. Entonces, en general, si te das cuenta, Luis Alberto, todo está entrelazado, todo tiene que ver con el desarrollo de los dones espirituales, esto que comentamos. Y es importante porque esa comunión a la cual nos referimos, a esa comunicación espiritual con Dios, la podemos identificar como la oración. La oración bien ejecutada nos va a dar esos resultados. En general hay varios... ¿Y qué tipo de oración se puede hacer? ¿Qué tipo de oración? Ajá. Ok, bueno, ahí va también otra explicación importante. La oración muchas veces la hemos entendido como palabras que repetimos, y eso es para muchos la oración. Sin embargo, la oración no son las palabras. Ahorita en el párrafo que leíamos decía, Dios no nos habla con palabras humanas. O sea, si nosotros escuchamos palabras humanas en nuestra mente, pues probablemente no sea Dios quien nos esté hablando. Sin embargo, hay una línea muy delgadita, ¿no?, en la cual podemos decir, sí es Dios, porque no necesariamente son palabras. Dice, Dios nos habla con inspiraciones, con ideas y con pensamientos. Entonces, de la misma forma nosotros tenemos que hablarle a Dios. Nosotros hablaremos bajo inspiración, con ideas, con pensamientos, y aquí faltó también con sentimientos. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración, vamos a enfocarnos ahorita, por ejemplo, en los sentimientos, ¿no? Ese es como que yo siento que es una forma muy, muy fácil de ejemplificar esta explicación. Cuando nosotros tratamos de hablar con Dios, hay que hablar con los sentimientos. Tratar de, en nuestro corazón, sentir ese sentimiento de amor, un sentimiento de ayuda hacia nuestros hermanos, de pedimento a que mejore. Entonces, tomamos ese sentimiento, lo guardamos o lo ponemos en medio de nuestro corazón y se lo hacemos presente a nuestro Padre. En ese instante estamos comunicándonos con Él. ¿Por qué? Porque nosotros elevamos nuestros sentimientos de forma positiva para que ayuden a nuestros hermanos, para interceder, o también para amar todo lo que nos rodea, o para amar a nuestra propia familia, por ejemplo. Cualquier sentimiento, pero mientras que esté acercado hacia el amor, ese sentimiento lo tomamos y lo hacemos presente a nuestro Padre. Y en ese instante recibimos como respuesta también otro sentimiento. Y entre esos dos sentimientos hubo ya una comunicación, y esa es la verdadera oración, el elevar nuestros sentimientos. Una forma también muy efectiva de orar es actuar los hechos. Cuando nosotros hacemos obras de caridad de forma transparente, sin que haya nada de por medio, ¿no? Que no tengamos otros objetivos ocultos. Cuando nosotros actuamos, también estamos orando. ¿Por qué? Porque de alguna forma, por ejemplo, estudiamos, entendimos el tema, sabemos que nuestro Padre nos ha mandado a comportarnos de una forma diferente, y entonces obedecemos y actuamos conforme a lo que se nos ha entregado. Y en ese instante estamos también orando. Entonces, son dos formas como que muy diferentes aparentemente de orar, y sin embargo ambas son oración. Entonces, orar es obedecer la palabra de Dios. Orar es hacer lo que Dios nos manda. Orar también es escuchar lo que nos dice y entregarle nosotros nuestros sentimientos. Es esa comunicación directa con Dios y con nuestros hermanos. Entonces, si te das cuenta, ahí ya el concepto de oración ha cambiado mucho a conforme nosotros a veces pensamos que es.
Ya la oración no es cerrar los ojos y decir palabras aprendidas. Ahora la oración tiene que ver con elevar nuestros sentimientos y brindárselos a nuestros hermanos o a nuestro Padre. También si alguien quiere ayudarme con la explicación a las dudas de nuestro hermano Luis Alberto, por favor, se los agradecería mucho. Porque a veces una explicación de diferentes palabras se puede entender mejor. No sé si quedó claro, Luis, ¿cómo ves? ¿Qué opinas o qué nos comentas sobre el Sí, mi tema? hermano. Sí, sí, está bien. Ok, mira, alguien más quiere comentar algo de lo mismo. Adelante, creo que era Mercedes. Sí, mi hermano. Sí, adelante, Mercedes, por favor. Sí, hermano, es realmente cuando nosotros necesitamos algo o pedir por alguien, por algún enfermo, ya sea de la materia, de la mente, del espíritu, no necesitamos tener todas esas cosas materiales que son el huevo, los ramos, lociones y todas esas cosas. Solamente pedirle a nuestro Padre Dios que derrame en él su caridad. Esa es la oración. Padre, derrama sobre tu Hijo tu caridad, tu bálsamo de curación, todo lo que Dios pueda entregarle a ese hermano o a esa hermana, nosotros como materia, créame lo que no lo podemos entregar, porque no hay mayor grandeza y poder que la del Padre. Y el Padre en algún momento decide qué es para ese hermano, qué es lo que él le quiere entregar. Y así con esa oración, con ese pedimento, el hermano así no lo sienta, él va a llevar esa grandeza del Padre, esa sanación, esa inspiración también, o ese sentir. Yo pude sentir esto o se transformó mi vida en esto, pero es porque el Padre Dios se lo ha entregado a través de su pedimento, mi hermano, a través de la oración. Ese es mi humilde comentario, hermano. Muchas gracias, hermana. También creo que Sobeida querías comentarnos, ¿verdad? Algo. Por favor, si tomas el micrófono. O te entendí mal. Porque en el chat creo que decía que querías participar. Hermana Sobeida, adelante. No sé. Adelante, hermana Sobeida. Ok, si no, cuando tenga ya oportunidad, o ya sea que a lo mejor tenga problemas técnicos con la conexión. Adelante, hermano Jorge. Bueno, así como, antes que nada, buen día a todos. Creo que mi intervención anterior no cometí la grosería de no saludar. Buen día para todos. Como comentó el hermano Oscar, pues la oración tiene igualmente muchas ramificaciones, tiene muchas formas de llevarse a cabo. Una de ellas, la que mencionó, se le llama la oración en acción, que el mismo Padre en su doctrina nos va guiando y nos va explicando. Debido a que dentro de lo que es lo que es la doctrina, el Padre nos ha ido explicándonos dentro de su manifestación. Primero empezó a explicarle al pueblo cómo se hace una oración y lo que habla él es de la oración donde tenemos que eh, hablar o dirigirnos hacia el Padre tomando 5 minutos. Como la doctrina del Padre ha sido gradual, ha sido entregada de una forma gradual hacia sus 144,000 marcados. Y como el libro tampoco fue escrito en una forma cronológica, sino que está escrito con pedazos de cátedras formando las llamadas enseñanzas, que también es incorrecto llamarle enseñanzas,
porque la enseñanza del Padre es una, no son muchas. Él tiene una enseñanza y esa enseñanza es la espiritual. Entonces no son muchas enseñanzas por alguna cuestión dogmática o ya viene de una forma religiosa llamarles enseñanzas, pero en fin, hay muchos errores de expresión dentro de los libros y cómo se conformaron también. Como no están de una forma cronológica, pues a veces aparenta o parece ser que se contradicen algunas explicaciones con otras y no es así. Es debido a que están escritas o están compendiadas de una manera desordenada. La doctrina del Padre fue gradual y le fue enseñando al pueblo cómo se debería de orar. La oración no debe formar palabra alguna en una forma ya escrita como los rezos, ¿no? Como decir el Padre Nuestro, como decir una oración a San no sé qué. O sea, hay múltiples oraciones que se pueden encontrar en todos lados. Si no es lo que nace de nuestro corazón, hablarle a Él como a un padre, como un padre material. Explicarle dentro de lo que es dentro de esa oración, explicarle al Padre cuál es nuestro pedimento, ¿verdad? Qué es lo que nos aflige, qué es lo que estamos nosotros queriendo hablar con el Padre. Ese fue el inicio de la explicación del Padre, que tenían que ser 5 minutos, en donde tenemos que tener ese recogimiento, esa plática de mente a mente con el Padre, sin decir palabra alguna, sino por medio de nuestra mente espiritual, que es la conexión o la forma de comunicarnos con el Padre, no en una forma hablada como lo estamos haciendo ahorita. Posteriormente explicó, los fue guiando, diciéndoles que no necesitábamos un lugar determinado para hablar con el Padre, en cualquier lugar, en cualquier sitio, y inclusive basta un segundo que nos elevemos en pensamiento hacia el Padre para solicitar alguna ayuda o para pedir algún consejo, lo que sea. La oración es tan vasta y tan amplia que hay muchas formas de poder expresar hacia el Padre qué es lo que necesitamos. A lo mejor no estamos para nosotros, sino para los demás, ¿no? Qué es lo que nos fue enseñando. Primero enseñó a pedirle a Él directamente lo que uno necesitaba, y después nos enseñó a que debemos de pedir por los demás. Y que el pedir por los demás realmente pues también estamos pidiendo por nosotros mismos, por la ley de causa y efecto, o la ley de acción-reacción. Entonces, paulatinamente fue despertando al pueblo y les fue quitando todo ese materialismo que traía intrínseco en sus formas dogmáticas, ¿no? Con cómo el pueblo estaba muy religioso, había mucha influencia del catolicismo. Entonces todo ello paulatinamente lo fue explicando para que no llegara a su luz, por eso le llamara luz, no llegara de lleno, y pues muchos se confundieran y no quisieran aceptar por su propia, el arraigo que tenían de la cuestión religiosa. Entonces por eso lo va explicando de una forma paulatina, lo va diciendo de esa manera, ¿no? Entonces, ya en las cátedras se va comprendiendo de que la oración con el Padre es sin palabras. Podemos pedir más por los demás que por nosotros mismos, ya que al pedir por los demás, pues estamos dentro del mismo pedimento. Es importante comprender que la comunicación espiritual, de espíritu a espíritu, no lleva una palabra humana. Es complicado de comprenderlo porque no lo practicamos. Casi siempre cuando nosotros hacemos la oración, la hacemos en una forma verbal, con nuestro lenguaje humano. Y lo que el Padre toma de nosotros es nuestros sentimientos. Porque nosotros podemos estar diciendo múltiples palabras y realmente nuestro sentir es otro. Por eso es que el Padre dice, a Él no lo podemos engañar. Porque yo puedo estar pidiendo algo y en mi propio sentir estoy pidiendo realmente para mí, ¿no? O eso que estoy pidiendo va a llevar hacia mí algún beneficio material. Por lo cual el Padre pues
realmente lo que toma es nuestros sentimientos de cada uno de nosotros. Asimismo se hace la curación, asimismo se hace todo ello, porque todo lo que se va llevando a la realización, pues el Padre lo va entregando. Y debemos de comprender también que no todo lo que pedimos se nos cumple, porque el Padre no está para estarnos atendiendo a nuestras necesidades. A veces nosotros creemos que es lo más adecuado y no es así. Hay veces que una persona no se puede curar porque es necesario que apure el cáliz. Por eso es que a veces no se llegan a realizar las curaciones. Y sabemos que el que cura pues es el efluvio divino del Padre, no nosotros. También debemos de comprender que en las comunicaciones espirituales no estamos hablando nada más con Dios. Hablamos con nuestros seres queridos que ya desencarnaron, hablamos con espíritus de mediana luz, hablamos con espíritus de escasa luz, hablamos con espíritus de luz, hablamos con espíritus, hasta con deidades, ¿no? Todo ello depende de nosotros mismos, de nuestra vibración, de cómo nos estamos comportando, si hemos desarrollado nuestros dones espirituales, si estamos practicando nuestras virtudes, si ya nuestras pasiones ya las hemos sabido controlar y ya no nos enojamos, ya no nos encelamos, ya no pedimos venganza, ya todo ello que es lo que el espíritu va manifestando a través de la materia y sin alma y sin cuerpo humano, o sea, en alma, es lo que hace que el espíritu se vaya elevando. Esa es su elevación del espíritu. Elevación del espíritu no se refiere a que yo estoy en mi cuerpo y mi espíritu se eleva hacia el Padre, ¿no? La elevación espiritual se refiere a la emancipación de esas pasiones que nos dominan y entonces el espíritu está por encima de esas pasiones, se empieza a elevar, ¿sí? Ya es un espíritu ya más puro, ya está quitando de su alma todos estos aspectos pasionales que le dominan. Dentro de mi participación de la semana pasada también algunas palabras que utilicé que fueron mal expresadas porque decía de la purificación del espíritu. El espíritu no tiene que purificarse, lo que tiene que purificar es su alma, porque el espíritu no se enferma, no se daña, solamente se confunde. Lo que enferma es el cuerpo humano y el alma. Todo lo que tenemos que purificar es nuestra alma, de todas esas ideas y todos los conceptos que tenemos cerrados y que no están dentro de la realidad divina, para poder ir avanzando dentro de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, la comunicación de espíritu a espíritu, efectivamente no hay palabra humana. Y si yo estoy hablando con mi mente en forma palabra humana, pues realmente no es espiritual. Es una palabra, es un mensaje espiritual que estoy llevando a la realización, pero por medio de un lenguaje humano. Y el lenguaje del Padre no tiene lenguaje humano, no hay lenguaje humano. Por eso es que en 3 tiempos se ha manifestado en una forma materializada, ¿sí? En palabra humana, para que nosotros lo comprendamos. Se ha tenido que materializar, se refiere a esa forma de expresión del Padre en una forma hablada para que lo comprendamos, porque espiritualmente no lo sabemos recibir, ¿no? Mucho de lo que nosotros podemos participar dentro de un desarrollo de un tema es porque ya lo aprendimos, es porque lo estamos recibiendo de una forma espiritual y no nos damos cuenta que lo estamos recibiendo, que nos están compartiendo esa información para los demás. Entonces, debemos de comprender que en nuestro entorno hay miriada de espíritus que pueden estar en diferentes grados evolutivos y que nos estamos comunicando con ellos, y ellos, obviamente, dentro de su evolución puede ser un espíritu de poca luz, un espíritu de mediana luz, un espíritu de diferentes grados evolutivos, hasta aquellos que realmente nos están entregando luz. Entonces, por ello es que debemos de saber identificar con quién nos estamos comunicando, ¿verdad? Porque ello nos va a ayudar a saber si estamos entregando verdad o estamos entregando mentira. Por eso dice, probad a los espíritus. Tenemos que probar a todos ellos y qué tipo de información llega y qué tipo de consejos y todo ello. ¿Cómo lo podemos saber? Por su pureza, debe tener los tres aspectos, ¿no? Que es debe ser justo,
que es la justicia, tiene que haber amor y tiene que haber sabiduría. Y no, por supuesto que no tiene por qué estar en contra de lo que ya se escribió antes de lo que ya recibimos como mensaje. Si está dentro de esa inspiración que llegó en esos años, pues por supuesto es un espíritu. Si no es Dios, por lo menos es un espíritu que no está entregando mentira, ¿no? Recuerden que siempre va a haber mentira mezclada con la verdad, siempre. Si no viene, por supuesto, de nuestro Padre Celestial. Siempre vamos a encontrar que están entregando palabras muy bonitas, pero dentro del fondo lleva alguna información que no está con relación a la verdad absoluta del Padre y que lleva alguna forma de engaño y de querernos manipular, ¿no? O desviarnos del camino. De un aspecto pasional, si lleva algún aspecto pasional, pues no viene, por supuesto, de un espíritu elevado. Es algo delicado. Si queremos tomarlo de esa manera, es delicado porque no es muy fácil decir estoy hablando con Dios, porque eso, pues, Dios habla a través de todo, a través de la naturaleza, a través de mensajes de diferente forma, ¿no? Para que nosotros comprendamos, porque los que estamos, así que los que estamos comunicando de una manera incorrecta somos nosotros, no él. Su naturaleza, pues no tiene palabra, ¿no? Así que valga la expresión. ¿Cómo saber, decir hermano, si son trinitarios o no son trinitarios? Pues eso a cada quien le va a llegar y yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero a cada quien le va a llegar si es que es trinitario mariano. Si no es trinitario mariano, pues ¿cuál es nuestra necesidad de querer que nos digan? Pues no, ninguna. O sea, no debemos de entrar de lleno a la sustancia, a la esencia de la doctrina, aprenderlo, y si no somos de los 144,000, pues seremos los allegados. O sea, aquellos que se van adicionando a esos 144,000 y que por sus propios méritos, pues se va emancipando de sus pasiones y va entrando dentro de la doctrina, ¿no? Está empezando a amar a sus semejantes. No se puede llegar a una comunicación de espíritu a espíritu si no somos justos, si no hemos empezado a aprender a amar y si no estamos empezando a tener esa sabiduría en nosotros mismos. Porque no se puede, por eso son las 3 lecciones. Primero es la justicia, ser justos. Si no somos justos no podemos amar, o sea, no podemos entrar al siguiente nivel de conocimiento que fue la doctrina de Jesús, de Cristo a través de Jesús. Ya el que es justo, pues ya puede empezar a amar, y el que ya ama, pues ya puede empezar a hacer, ya su sabiduría ya empieza a ser más plena, porque ya el amor le abre las puertas para el conocimiento. Entonces, por eso son trinitarios. Las tres lecciones del Padre de este planeta, entregadas a esos 144,000 hermanos nuestros. ¿Quién es trinitario y quién no? Eso no me corresponde a mí decirlo, ni me interesa entrar en ese tema, ¿no? Porque no es correcto. No podemos excluir a unos y a otros no, eso no interesa. Porque si se dan cuenta, sería como una especie de grado de vanidad decirle, yo soy trinitario, porque a mí se me ha revelado, porque yo esto, porque lo otro. Pues no tiene sentido, porque la humildad no te permite hacer eso, porque se va en contra de esos principios, ¿no? Lo que sí podemos hablar es de la doctrina y podemos hablar de muchos temas que nos van llevando uno con otro, con otro, con otro, ¿no? Ciertamente los videntes pueden llegar a ver el triángulo trinitario en algún hermano nuestro, pero pues carece de sentido, les digo, porque si la realidad es que esos 144,000, hasta ahorita, ninguno ha cumplido. Esos 144,000, muchos todavía no comprenden la doctrina. Muchos asistieron a las cátedras y dejaron su banquillo y se fueron. No continuaron con su misión. En esas reencarnaciones han vuelto otra vez para seguir estudiando lo que no pudieron aprender antes. Eso también es una realidad. También es una realidad que dentro de las familias donde se fueron los marcados iban a reencarnar los 144,000 también. Es cierto. Pero tampoco tenemos que forzosamente nosotros querer ser de los 144,000, porque la verdad es una.
Sería muy triste ser de los 144,000, porque no han cumplido, porque llevan sobre sí una carga muy grande, porque desobedecieron a mucho de lo que el Padre entregó en sus cátedras, hicieron caso omiso y van a sufrir, porque no hicieron caso a todo lo que el Padre explicó en sus cátedras. Y ahora tienen que venir y tienen que estudiar sobre los libros, y esos libros ya también tienen manchas, ya también tienen mano humana, ya tienen ahí mucha basura, entonces se le va a complicar más poder comprenderlo. Hay muchos que ni siquiera han leído los libros y ya están trabajando, ni siquiera están dentro de lo que le llaman espiritualismo trinitario mariano, ¿no? Ellos lo desconocen, en esta reencarnación lo desconocen, pero ellos están trabajando en la obra y son trinitarios marianos. Y no se dicen trinitarios marianos, no han leído los libros, pero sí están desarrollando. ¿Se me doy a entender? Y están en todo el mundo. Ya están trabajando. Hay una gran cantidad de esos 144,000. Su nivel y grado de comprensión de la doctrina va desde los que todavía apenas están empezando a volverse a leccionar, y hay otros que ya van más avanzados, hay otros que ya están desarrollándose, ya están entregando. Entonces, pues es triste, pero es la verdad. Los 144,000, es mejor no sentirse de los 144,000, porque pues se lleva una gran carga y no ha cumplido. Entonces, esa es la realidad. Pero bueno, lo importante es que los que estamos aquí dentro del estudio y que nos congregamos cada semana, lo más importante de todo es aprender, compartir, ir desarrollando nosotros nuestros dones, ir practicando las virtudes, irnos conociendo a nosotros mismos para poder llegar a ese punto y ser parte de esos allegados de los 144,000. Es mejor no sentirnos trinitarios marianos y sentirnos como allegados, ¿verdad? Y que nos desarrollamos, como decía el hermano Oscar en su participación inicial, de que todos somos llamados, todos estamos siendo llamados, toda la humanidad está siendo llamada a ser parte de ese pueblo de Israel, porque todo espíritu será salvo. Los escogidos no fueron escogidos por Dios, son escogidos por sí mismos. El Padre lo explica en las cátedras. Yo no tengo hijos predilectos. Yo no tengo hijos que sean más queridos que otros. A todos amo. Se les llama escogidos porque ellos mismos, por sus propios méritos, por su propia evolución, se han hecho acreedores a formar parte de ese pueblo de Israel y a formar parte de esos 144,000 marcados. Esos 144,000 marcados sí vienen de otras moradas, vienen de otros planetas, de otras, así que otra casa de nuestros padres, de nuestro padre, y han estado con él en esos 3 tiempos. Pues son trinitarios. Son marianos porque reconocen a María como la esencia maternal divina que existe en Dios, y que no es un espíritu independiente de Dios, como tampoco Cristo es un espíritu independiente de Dios, está en Dios mismo, es el amor, es el efluvio de amor divino que brota del Padre, que se personifica en una parte, la parte maternal, y la otra, parte paternal, que es el Cristo. Y que ambos efluvios divinos, por decirlo de una manera, un átomo de esa emanación del Padre de amor, encarna en María y encarna en Jesús, para poder entregar el ejemplo perfecto de cómo debe conducirse una mujer, y un ejemplo perfecto de cómo se debe de conducir un hijo de Dios, un varón. Entonces, pues hay muchas explicaciones, hay mucho que entregar ahí, que es el alma, cómo se formó cómo el Padre hace su creación, mucha información. Pero eso lo tenemos que ir poco a poco y comprendiendo para poderlo explicar a la humanidad cuando el tiempo se ha llegado. Y como a cada quien le vaya llegando esa oportunidad de irlo haciendo. Porque ciertamente nosotros no... Es el problema que ha existido dentro del desarrollo de la doctrina, es de que muchos han tomado cargos sin siquiera que se los hayan dado. Y no me estoy refiriendo, por supuesto, a los llamados templos. Yo me estoy refiriendo al ser humano.
Hay muchos que no están en los recintos y leen los libros y ya se sienten de los 144,000 y empiezan por sí mismos a tomarse cargos o misiones, ¿verdad? Porque pues así lo sienten, pero realmente no han sido llamados por el Padre. Entonces, todo ello es, como les comento, es información que debemos de tener y que nadie se debe de sentir ofendido por todo lo que decimos, porque es una realidad. Más que otra cosa, pues debemos de engancharnos, como se dice vulgarmente, irnos adentrando en la doctrina, ir aprendiendo de ella y desarrollándonos y formar parte de esos allegados a esos 144,000, no sentirnos de los 144,000. No es necesario que haya una necesidad de que yo lo quiera saber si soy o no soy. Cada quien sabrá en su propio ser si ya fue llamado, si ya fue marcado, de qué tribu es, cuál es su misión, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo debe de quedar para sí mismo, de una manera, por humildad, dejarlo en sí mismo, saber quién fue en otro tiempo, si fue profeta, si fue del pueblo de Israel, si fue lo que haya sido. Cada quien le llegará el tiempo en que se le revele si es que forma parte de esos 144,000. Y si no le llega, pues no pasa nada. Al contrario, qué bueno, no es de los 144,000, no tiene esa carga que el Padre expresa en sus mensajes de que no han cumplido y que no se han unificado y que todavía siguen dispersos los 144,000. Y la unificación que dice el Padre no es a que nos juntamos, en los que reunamos o que nos comprendamos, no. La unificación es que nos unifiquemos en el mismo criterio de interpretación de su doctrina, que todos debemos estar en la misma sintonía, que todos expliquemos lo mismo, con diferentes palabras, por supuesto, pero con la misma esencia, explicando lo mismo. Que yo no le diga a Jesús Padre porque Jesús no es nuestro Padre, que yo no le diga Padre Elías porque Elías no es nuestro Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información y hay muchas expresiones de nosotros que son incorrectas, no son adecuadas y tenemos que irlo pulimentando todo eso hasta llegar al grado de ya podernos expresar de una manera correcta y expresar o explicarles a los demás la doctrina, tanto la reencarnación como la esencia de la doctrina, por qué se entregó en 3 tiempos, quiénes fueron esos 144,000, excluyéndonos de ellos, quién fueron los 144,000, quién fue Jesús, quién fue María, quién fue Elías, etcétera, etcétera. Todo ello tenemos que estar bien informados de cuál fue la realidad y cuál es el motivo, ¿no? Por el cual se entregó la doctrina en esos 3 tiempos, ¿no? Hermano Jorge, ya, Sí, ya van a terminar, ¿verdad? ya estamos en tiempo ya prácticamente Sí. fuera. Bueno, pues ese es el mensaje. Cierro el micrófono. Ya ve que nosotros somos de mucho hablar. Adelante. Gracias, hermano. No, sí, todo lo que nos va comentando es de mucha utilidad y afortunadamente va quedando grabado y ahí podemos retomarlo para consultarlo porque sí es muy importante. La semana pasada también hacía esa observación de que si podemos volver a escuchar los audios, por favor lo hagamos. Hermana Sobeida, no sé si ya sirve el micro, creo que todavía no, ¿verdad? No la escuchamos, pero bueno, ni hablar. También tenemos pendiente todavía a Jorge y a José Luis. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos más. Generalmente no, somos muy estrictos en la cuestión del tiempo, pero vamos a hacer una pequeña excepción. Adelante, Jorge, si gustas tomar el micrófono. Yo creo que ya no, porque iba a hablar de tres cosas y ya mero entra el otro grupo. Mejor yo creo que voy a participar hasta la semana que entra. Ah, ok. Por favor, me recuerda, si gustas, desde el principio lo tomamos en cuenta ese tema, lo que nos ibas a comentar, para no perder el hilo. Sí, va a ser acerca de la marca, por qué somos trinitarios. O sea, puedo hablar nomás de eso, de por qué somos trinitarios. Y otra pregunta que hicieron de por qué los dones del Espíritu. Bueno,
Mira, buenos días a todos, antes que nada. Este, cuando estuve en un recinto, ahí se nos enseñó que éramos espiritualistas trinitarios marianos y nos decían, eres espiritualista porque tenemos a Elías como guía espiritual. Después nos decían, eres trinitario porque crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eres mariano porque conoces a María. Pero, pues, ¿quién conoce a María? Nadie. Entonces, ya que tomé los libros de vida verdadera, ahí nuestro Padre nos dice, ustedes son espiritualistas porque en este tiempo vine como Espíritu Santo y les traigo mi mensaje acerca de lo que es el espiritualismo y lo que es espiritualidad. Ahora, eres trinitario porque has estado conmigo en los 3 tiempos, en mis 3 revelaciones. Has estado en el primer tiempo, en el segundo y en este tercer tiempo. Por eso los recintos nos dicen, igual que dice nuestro Padre, ustedes son los mismos, son estos, aquellos y los otros. O sea, los mismos que hemos reencarnado en 3 tiempos para escuchar sus enseñanzas. Y ahora nos revela nuestro Padre, como dijo mi tocayo hace un momento. María es la esencia maternal femenina que existe en Dios, porque nuestro Padre nos ama también como madre y precisamente por eso de su propia esencia surgió María. Es la ternura divina. Hay más otras acerca de la marca, acerca de la oración, pero para la semana que entra. Gracias. Gracias, Jorge. José Luis, ¿sí alcanzas a participarnos? Pues buenos días a todos. Sí, estuve escuchando la reunión, me parecía muy bien explicada. Lo único que yo podría comentar sería el hecho de que no olvidemos, para poder entender todo esto, que somos espíritus, que nuestro Padre es Espíritu Divino o el Espíritu Santo. En estas condiciones de entender que nuestra naturaleza es espiritual, podemos después ir comprendiendo todo lo demás. Me parece muy acertada las participaciones. Yo sugeriría que en el caso de Jorge, y con todo respeto te lo comento, hermano, habría que tomar el tema de hoy y no querer abarcar demasiado, porque es mucha información. Es el tema y no salirse del tema y no abusar del tiempo, porque el tiempo es oro en estas reuniones. Les felicito a todos y les deseo buen día y luz en todos los espíritus que están escuchando, porque no es nada más los reunidos a través del medio electrónico, sino también los que lo están escuchando en espíritu, que son multitud. Es mi participación. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues no sé si alguien más, ya una última participación, si quieren, están abiertos los micrófonos. Desgraciadamente nuestra hermana Sobeida no pudo participar porque parece que hay una mala recepción o mala conexión allá. Nos comenta que hay huracán por donde se encuentra, entonces pues para tomarlo en cuenta, para pedir por todos los que están de ese lado del país. Muchas gracias por compartirnos, por estar reunidos. Les mando un gran abrazo a todos y nos estamos conectando nuevamente el próximo fin de semana, bueno, el próximo domingo. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Buen día a todos, que estén muy bien. Nos estamos conectando nuevamente dentro de 8 días. No quedamos con el tema, pero no sé si así rápidamente alguien nos proponga alguno.